Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 43, parte sexta, la filosofía del romanticismo, capítulo 5, Hegel, 574, la filosofía del espíritu. La filosofía del espíritu ha sido expuesta por Hegel, además de en la tercera parte de la enciclopedia, en la filosofía del derecho, y en las lecciones publicadas después de su muerte sobre estética, filosofía de la religión y filosofía de la historia. El espíritu es la idea que, después de haberse apartado de sí en el mundo natural, retorna a sí misma. El supuesto del espíritu es, por esto, la naturaleza, que en el espíritu revela su última finalidad y en él desaparece como naturaleza, es decir, como exterioridad, para hacerse subjetividad y libertad. La esencia del espíritu es la libertad, por la cual el espíritu puede abstraer de cualquier cosa exterior y aún de su propia existencia, puede soportar la negación de su individualidad y manifestarse como espíritu en sus particulares determinaciones, que son otras tantas revelaciones suyas. Los grados a través de los cuales el espíritu se desarrolla no permanecen como realidades particulares frente a los grados superiores, tal como sucede en la naturaleza, sino que están comprendidos en los grados superiores y a su vez estos últimos están presentes en los grados inferiores. El desarrollo del espíritu se realiza por medio de tres momentos principales: el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo y el espíritu absoluto. El espíritu subjetivo y espíritu objetivo constituyen el espíritu finito, que se caracteriza por la inadecuación entre el concepto y la realidad. En otras palabras, no son todavía explícita y totalmente lo que el espíritu es en su esencia infinita. El espíritu infinito, en cambio, constituye la total y explícita revelación del espíritu a sí mismo. El espíritu subjetivo es el espíritu en cuanto cognoscitivo, es alma y constituye el objeto de la antropología, en cuanto permanece vinculado a la individualidad y a las condiciones naturales, geográficas, físicas, etc. El alma se desarrolla como alma sintiente a través del sentimiento inmediato, que es su genio particular, y el sentimiento de sí mismo, que se mecaniza con la costumbre y alcanza como alma real su propia expresión externa en las aptitudes corpóreas y en el lenguaje. El espíritu subjetivo es conciencia y constituye el objeto de la fenomenología del espíritu, en cuanto refleja sobre sí mismo y alcanza a ponerse como yo o autoconciencia. De la inmediata certeza que la conciencia tiene de sí misma en su singularidad, pasa a la autoconciencia universal, que, precisamente en cuanto universal, es razón. En fin, el espíritu subjetivo es, en sentido estricto, espíritu y constituye el objeto de la psicología, en cuanto se considere en sus manifestaciones universales, que son el conocer teorético, la actividad práctica y el querer libre. El conocer es entendido por Hegel como totalidad de todas aquellas determinaciones, intuición, representación, que a su vez puede ser recuerdo, imaginación y memoria. Pensamiento, que constituyen el proceso concreto a través del cual la razón se halla a sí misma en su contenido. La actividad práctica se entiende como unidad de aquellas manifestaciones: sentimiento práctico, impulsos, felicidad, a través de las cuales el espíritu alcanza su propia posesión y, por consiguiente, se hace libre. Y el espíritu libre es, en efecto, el momento culminante de la espiritualidad subjetiva. Es el querer racional que se determina independientemente de las condiciones accidentales y limitadoras en las cuales vive el individuo. El espíritu libre es la voluntad de libertad convertida en algo esencial y constitutivo del espíritu. Pero esta voluntad de libertad halla su realización solamente en la esfera del espíritu objetivo. La libertad se realiza en instituciones históricas concretas, que se distinguen por la unidad del querer racional con el querer individual. Unidad cuyo valor necesario es el poder o la autoridad de la cual dichas instituciones están revestidas. Los momentos del espíritu objetivo son el derecho, la moralidad y la eticidad. En el derecho, el espíritu es persona,
constituida esencialmente por la posesión de una propiedad. En la moralidad es sujeto, provisto de una voluntad particular, pero que pretende erigirse en voluntad universal, esto es, voluntad del bien. La moralidad está marcada por la distinción entre lo interno y lo externo, esto es, entre la pura intención moral y la acción. En la esfera de la eticidad, esta distinción queda superada. En ella, el deber ser y el ser coinciden. La sustancia que se sabe libremente, en la cual el deber ser absoluto es asimismo ser, tiene su realidad como espíritu de un pueblo. La sustancia ética se realiza en la familia, en la sociedad civil y en el Estado. La familia supone un momento natural porque tiene su base en la diferencia de los sexos. Es, desde el punto de vista del derecho, una sola persona. La totalidad de personas, familias o individuos, en el sistema de sus intereses particulares, constituye la sociedad civil, la cual se realiza en el sistema de las necesidades y de los medios para satisfacerlas, en la administración de justicia y en la policía, que son los rasgos fundamentales y comunes de todo vivir civil. El Estado es la unidad de la familia y de la sociedad civil, porque tiene la unidad que es propia de la familia y realiza y garantiza esta unidad en las formas que son propias de la sociedad civil. En el Estado es menester considerar, primero, el derecho interno, esto es, su constitución. Segundo, el derecho externo, o sea, sus relaciones con los demás estados. Tercero, la historia del mundo o historia universal, como sucesiva encarnación de los estados particulares de la idea absoluta. La constitución del Estado es la realidad misma de la justicia. El Estado es, en efecto, la realidad ética consciente de sí. Y fuera del Estado, libertad, justicia, igualdad, son abstracciones que solo en virtud de la ley y como ley encuentran su realidad. El Estado es la realidad de un pueblo particular, determinado naturalmente por particulares condiciones geográficas e históricas. Las relaciones entre los diferentes estados caen, según Hegel, bajo la casualidad y el capricho, porque un derecho universal de los estados es un deber sin ser realidad. Estas relaciones de paz y de guerra dan lugar, con sus alternativas, a la historia universal, que es también el juicio universal, porque de vez en cuando da la victoria a aquel estado que expresa y realiza en sí el espíritu del mundo. En el espíritu absoluto, el concepto del espíritu, que en su proceso ha resuelto en sí toda realidad, encuentra su realización final. El espíritu es, en esta esfera, tal como se ha realizado en la forma de la eticidad, esto es, espíritu de un pueblo. Y en las formas del espíritu absoluto, el espíritu de un pueblo se manifiesta a sí mismo y se comprende en su espiritualidad. Estas formas son el arte, la religión y la filosofía, que no se diferencian por su contenido, que es idéntico, sino únicamente por la forma en la cual cada una de ellas presenta el mismo contenido, que es lo absoluto o Dios. El arte conoce lo absoluto en forma de intuición sensible, la religión en forma de representaciones, la filosofía en forma de puro concepto.